En 1840, Booker Webster se topó con una escena que jamás podría olvidar. Llevaba varias temporadas viviendo como cautivo entre los comanches y ya entendía gran parte de su idioma. Ese día, fuerzas de Texas atacaron durante un consejo que buscaba la paz, matando a los líderes y a otros miembros de la tribu. El campamento quedó sumido en la tristeza. Los guerreros se cortaron el cabello, un símbolo de gran importancia, y las mujeres se hicieron heridas en la piel como señal de luto. Pero el dolor pronto se convirtió en furia. Booker vio cómo encendían fogatas y levantaban estacas, entendiendo que más de una docena de prisioneros blancos pagarían las consecuencias de aquel ataque. Sintió miedo, pero estaba bajo la protección de su madre adoptiva, una mujer comanche. Lo que sucedería después cambiaría su vida para siempre, pues sería testigo directo del dolor y la ira del pueblo que ahora lo consideraba parte de su familia. En las llanuras, donde las peleas y los enfrentamientos eran parte del día a día, ser capturado por los comanches significaba un destino incierto. Algunos prisioneros perdían la vida de inmediato, pero muchos, sobre todo mujeres y niños, eran sometidos a sesiones de tortura prolongadas. Lo más sorprendente es que estas prácticas no las llevaban a cabo los guerreros, sino las mujeres de la tribu, quienes muchas veces demostraban una ferocidad incluso mayor que la de sus hombres en la batalla. En la vida cotidiana, ellas se encargaban de casi todas las tareas que no estuvieran relacionadas con la caza, la guerra o la fabricación de armas. Producían ropa, cobijas y herramientas, además de levantar y desmontar tipis en cuestión de minutos. Cuando llegaba el momento de moverse, empacaban todo en los caballos y seguían su camino sin perder el tiempo. A pesar de toda esa responsabilidad, no dudaban en exigir venganza cuando los guerreros regresaban del combate. Era común que lideraran castigos brutales contra los prisioneros, reforzando la temible reputación de la tribu. En esa dualidad, entre su papel esencial en la supervivencia del grupo y la forma despiadada en que trataban a sus enemigos, radicaba la verdadera complejidad de las mujeres comanches. En las extensas llanuras, los comanches llevaban una vida en constante movimiento. Mientras los hombres salían de caza, era responsabilidad de las mujeres aprovechar cada parte del animal que regresaba a la aldea. Ellas preparaban las pieles, secaban la carne, y cuando el valor del cuero de búfalo aumentó en el siglo XIX, la cantidad de trabajo creció aún más. Ese período trajo más prosperidad para los guerreros exitosos, quienes muchas veces acumulaban varias esposas, ya que, con más mujeres encargándose de procesar las pieles, mayores eran las ganancias en los intercambios comerciales. En la vida diaria, las mujeres comanches priorizaban la practicidad. A diferencia de los hombres, que llevaban el cabello largo, ellas preferían cortárselo, una decisión que facilitaba la higiene, pues los baños se reservaban principalmente para rituales de purificación. En cuanto a la pintura corporal, también tenían estilos distintos. Mientras los hombres usaban el color negro como símbolo de muerte en tiempos de guerra, ellas optaban por tonos vibrantes, como el rojo y el amarillo. Los viajeros europeos que los conocieron notaron que los comanches eran de menor estatura en comparación con otros pueblos. Sin embargo, su vida nómada y el uso eficiente de cada recurso reflejaban una cultura fuerte y resistente. Y detrás de ese estilo de vida estaba el trabajo incansable de las mujeres, quienes, con sus decisiones prácticas, aseguraban la supervivencia y prosperidad de toda la comunidad. En tierras vastas, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, la nación comanche prosperaba. Sus mujeres medían menos de 1,50 metros, y los hombres rara vez pasaban de 1,68. A pesar de su estatura modesta, se destacaban por su increíble habilidad para montar a caballo y pelear. Cabalgar no era solo un medio de transporte, sino una parte esencial de su cultura, mientras que el arco y la flecha se convertían en herramientas básicas desde la infancia, tanto para hombres como para mujeres. Aunque los hombres dirigían las campañas de guerra, las mujeres también se preparaban para la batalla. Aprendían tácticas de defensa y sabían manejar sus armas, ya que los ataques y las invasiones eran parte del día a día en las llanuras. Cuando un campamento era atacado, todos luchaban sin dudar para proteger a sus familias, sin importar el género. Resistir hasta el final no era solo un acto de valentía,
sino una decisión basada en el miedo de ser capturados. La esclavitud y la humillación esperaban a quienes se rendían. Hay muchos relatos de mujeres que, junto a los hombres, defendían su tribu con la misma determinación. Para los comanches, caer en manos del enemigo nunca fue una opción, y eso los mantenía unidos frente a cualquier amenaza. Cuando los grupos de ataque regresaban, traían prisioneros que quedaban bajo el control de las mujeres en el campamento. Eran ellas quienes decidían el destino de cada persona, y muchas veces recurrían a la tortura como forma de castigo o intimidación. Por otro lado, había momentos en los que algunos cautivos, especialmente mujeres y niños, eran adoptados, como le pasó a Booker Webster. Sin embargo, este tipo de integración no siempre significaba seguridad o protección. Los niños más pequeños solían enfrentar menos hostilidad, pero las niñas podían vivir una realidad muy diferente. Para las mujeres comanches, las adolescentes y jóvenes representaban posibles rivales, lo que hacía que el cautiverio fuera aún más duro para ellas. Rachel Plummer y Matilda Lockhart son ejemplos claros de esto. Matilda fue capturada a los 14 años, una edad en la que los comanches ya la consideraban adulta, y terminó siendo obligada a realizar trabajos forzados. 2 años después, en 1840, los Penateca comanches fueron a San Antonio para negociar con las autoridades de Texas. Como parte del acuerdo, tenían que devolver a sus prisioneros, incluida Matilda. Cuando apareció, traía marcas profundas en su cuerpo, con cicatrices y quemaduras que mostraban lo severo que era ese ambiente. Ese encuentro le reveló al público el trato que muchos cautivos recibían y dejó claro cómo esta práctica formaba parte de la cultura y la organización interna de la tribu. Aún así, había matices y diferencias en la forma en que cada persona se adaptaba a esa realidad, dejando en evidencia que no toda adopción o permanencia en la tribu significaba ser bien recibido. Rachel Plummer es un ejemplo claro de lo compleja que era esta situación. En 1836, durante el ataque al Fuerte Parker en Texas, fue capturada por los comanches y obligada a vivir con la tribu. Como si no fuera suficiente el sufrimiento impuesto por los guerreros, Rachel también era constantemente agredida por las mujeres. En sus relatos, mencionó que no había un solo día sin dolor o sin una nueva herida en su piel. Poco después de dar a luz, los comanches mataron a su bebé, argumentando que la criatura era un estorbo para las tareas que le asignaban. Esa pérdida la sumió en una profunda desesperación. Un día, mientras una mujer de la tribu la provocaba y le ordenaba que trajera una herramienta para cavar raíces, ocurrió un momento inesperado que cambiaría el rumbo de su vida. En sus memorias, Rachel cuenta que había perdido toda esperanza de sobrevivir y decidió desafiar a los comanches hasta que finalmente decidieran matarla. En una ocasión se negó a cumplir una tarea, convencida de que ese acto de rebeldía le traería el final que tanto esperaba. Rachel cayó al suelo al sentir el impacto de un empujón. Una mujer comanche se lanzó sobre ella, y en cuestión de segundos, ambas rodaban por la tierra, intercambiando mordidas y arañazos. A su alrededor, los hombres gritaban palabras que Rachel no entendía, creando un ambiente de tensión que la hizo creer que su muerte estaba cerca. Aún así, no se detuvo. Vio un hueso de búfalo a pocos centímetros. Lo agarró y golpeó la cabeza de su oponente. La escena se desarrollaba sin que nadie interviniera, como si los presentes estuvieran esperando para ver en qué terminaría la pelea. Decidida a resistir hasta el último momento, Rachel siguió luchando hasta inmovilizar a la mujer comanche, quien, jadeando, pidió misericordia. Un silencio repentino cubrió el lugar. Confundida, Rachel se dio cuenta de que, en lugar de encontrar el final que temía, había logrado algo inesperado. La reacción de los presentes no mostraba rechazo ni castigo, sino que parecía cerrar la disputa de una manera que jamás habría imaginado. Con la respiración entrecortada, entendió que ese enfrentamiento le revelaba una realidad distinta a la que suponía. Y ahí, aún con vida, descubrió que su acto no la llevó a la muerte, sino a un destino incierto y sorprendente. Rachel se levantó en medio del ruido de los gritos y el olor a humo, aún sosteniendo el hueso de búfalo manchado de sangre. En el suelo, la mujer comanche apenas podía reaccionar.
mientras los guerreros simplemente se dispersaban, como si la pelea ya no tuviera importancia. Poco después, una anciana de la tribu se acercó, furiosa por lo que había visto. Ordenó a Rachel que recogiera paja para encender una fogata, donde sería quemada viva. Aún así, Rachel se negó a obedecer. Molesta, la anciana encendió el fuego con sus propias manos, decidida a empujarla hacia las llamas. Con cada intento el calor se hacía más intenso, y los hombres alrededor reían, observándolo todo desde lejos. La lucha se volvió más feroz. Las llamas rozaban los brazos de ambas mujeres, y el fuego comenzaba a extenderse por el campamento. De repente, uno de los postes que sostenía un tipi cayó, aumentando el caos. Herida por las quemaduras, Rachel logró esquivar el peligro en el último instante. A pesar del dolor, se levantó una vez más, dejando claro que no se rendiría tan fácilmente. Muy temprano la llamaron para presentarse en la casa del Consejo de los Hombres. Era imposible no sentir el aire pesado de incertidumbre, como si aquello fuera solo el inicio de una prueba aún mayor. Para su sorpresa, en lugar de un castigo, los líderes tribales solo le exigieron que arreglara el poste del tipi que se había dañado durante la pelea. Ella aceptó, con la condición de que la anciana también participara. Eso la dejó intrigada, pues aún no entendía bien cómo funcionaban las relaciones entre las otras mujeres. Los hombres, en cambio, parecían no darle mucha importancia, dejando que cada disputa siguiera su propio curso. Después de su primera victoria, Rachel lavó el rostro de la oponente a la que había derrotado. A partir de ese momento, su rival empezó a mostrarse más abierta, casi como si aquella pelea hubiera creado una extraña complicidad. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que un conflicto terminó acercándote a alguien? Para Rachel, sin embargo, ser aceptada no cambiaba el hecho de que seguía siendo una esclava. Su valor dentro de la tribu se reducía al trabajo forzado y a su posible utilidad en futuras negociaciones. No todos los cautivos tenían ese privilegio, y por ello, muchos simplemente eran desechados, sufriendo en manos de las mujeres del poblado. En su caso, los beneficios eran escasos y el futuro seguía envuelto en incertidumbre. En 1840, una reunión convocada para resolver conflictos entre los soldados de Texas y los líderes de los Penateca Comanches tomó un giro inesperado. Los texanos exigieron la entrega de todos los cautivos blancos, pero al no recibir una respuesta favorable, decidieron detener a los jefes comanches que estaban presentes. La reacción no tardó en llegar. Varios comanches fueron asesinados, y el evento pasó a conocerse como la masacre de la Casa del Consejo. Para los sobrevivientes, aquel suceso fue una deshonra profunda. En cuanto recibieron la noticia, los guerreros se cortaron parte del cabello, señal de que el luto iba más allá del dolor físico. Pero las mujeres siguieron un ritual aún más extremo. Gritaron y se hicieron cortes en los brazos, piernas y pechos como dictaban sus costumbres. Según el testimonio de Booker Webster, un joven que vivía como cautivo y presenció todo, algunas incluso se amputaron los propios dedos, y hubo quienes no resistieron a las heridas. Cuando el ritual terminó, las mujeres dirigieron su atención hacia los cautivos que los texanos tanto exigían. Ese momento marcó el inicio de una represalia que no perdonaría a ninguno de los involucrados. Mientras los comanches planeaban ataques contra los texanos, las mujeres se encargaban de tratar a los prisioneros blancos. Les infligían un sufrimiento prolongado, que incluía cortes profundos, extracción de piel y finalmente el fuego. Algunas víctimas soportaban esta agonía por horas, otras por días. Este ritual de crueldad no era visto como una excepción, sino como parte de una tradición que, según creían, marcaba el cuerpo incluso después de la muerte. En el mundo comanche, la palabra Numunu simplemente significaba el pueblo. Quienes no encajaban en esta definición no eran considerados iguales y, al ser capturados, caían en este destino. Mientras los guerreros se destacaban por ataques rápidos y retiradas veloces, las mujeres actuaban de otra manera cuando tenían enemigos a su merced. Además de usar la violencia de manera metódica, guardaban partes de las víctimas como trofeos, reflejando las costumbres de guerra del grupo. Durante décadas, los colonos de la frontera vivieron bajo el terror de esta posibilidad. Todos sabían que ser llevado con vida a un campamento comanche
significaba no tener ninguna esperanza de tregua. El miedo era constante, pues pocos podían imaginar algo más terrible que caer en esas manos.